Bueno, buenos días a todos. Les agradezco antes que nada por acompañarnos el día de hoy en una nueva entrega de los seminarios de ST. Mi nombre, para los que no me conocen, mi nombre es Patricio Dubini, estoy a cargo del Departamento de Ingeniería Electrónica de Electrónica Lemón. Y bueno, en el día de hoy vamos a hacer la tercera sesión del desarrollo sobre STM32Cube, analizando un poquito más el esquema y los conceptos de configuración y de funciones con las que veníamos trabajando en otros seminarios, haciendo un poquito más de énfasis en conceptos de cómo trabajar y cuál es el esquema de desarrollo. Hoy nos acompaña Gustavo Montero, ingeniero del departamento, con mucha experiencia en ST, quien nos va a ayudar con el seminario y nos va a dar la charla del día de hoy. Antes que nada, bueno, les quería pedir que por favor todas las consultas que tengan las hagamos por el chat. Van a estar silenciados por un tema de orden del seminario y vamos respondiendo las preguntas que se puedan online, y al final del seminario hacemos un bloquecito de consultas si a alguno le quedó algo en el tintero que queramos repasar. Bueno, le cedo la palabra a Gustavo. Gracias a todos por acompañarnos. Espero que les guste el seminario y quedamos a disposición. Bueno, ok, gracias, Pato. Bueno, buenos días a todos. Como dijo Patricio, mi nombre es Gustavo Montero. Algunos ya me conocen, otros no sé. Esta serie de charlas que estuvimos dando sobre la suite STM32Cube, la suite para desarrollo con los microcontroladores de ST de la línea STM32, es una charla que pretende dejar claros una serie de conceptos para permitir un buen uso de la suite. Yo veo que dentro de los inscriptos hay unos cuantos que conozco y otros que no, o que algunos que conozco no personalmente. Habrá gente con mayor o menor experiencia en trabajar con librerías, con bibliotecas de este tipo. Así que les pido perdón, espero que no se aburran, porque la intención de esto es que sea muy conceptual, sobre todo para los que no tienen tanta experiencia. Y bueno, vamos a hacer hincapié en conceptos que probablemente les parezcan un poco básicos, pero es un poco la idea de esta serie de charlas que venimos dando sobre el Cube. Total, bueno, después en todo caso podemos profundizar más y si el tiempo da, profundizaremos más en algunos detalles. En la charla del día de hoy la idea es profundizar en los conceptos de los elementos que utilizan los drivers de la biblioteca HAL del STM32Cube para manejar los periféricos. Básicamente, concretamente en los conceptos de handles de periféricos, de las funciones con las que usamos esos periféricos, que pueden ser bloqueantes o no bloqueantes, y las no bloqueantes pueden ser por interrupciones o por DMA, y el concepto de callbacks. Eso es algo que dentro de la HAL está armado de manera muy, muy coherente y es prácticamente igual para todos los periféricos, para una WARD, para una SPI, para un I²C, etc. Todos más o menos tienen funciones que se llaman de la misma manera, que se utilizan más o menos de la misma manera, y todas tienen estos elementos comunes que yo les mencioné. Los handles, las funciones, uno puede usar funciones de tipo bloqueantes o no bloqueantes, y las callbacks. Acá dentro de la agenda marcamos que vamos a hacer la creación y configuración del proyecto con la USAR. La idea, ya les digo, la USAR la estamos usando como ejemplo. La idea no es profundizar hoy en la configuración y el uso de la USAR. Por eso es que esta primer parte de creación y configuración del proyecto, que la vamos a ver muy, muy por encima, no entro en mucho detalle. Yo ya tengo un proyecto armado porque en el tiempo que tenemos me gustaría más enfocarnos en los otros puntos. Bueno, como comentario, el proyecto lo tengo armado insertando código de aplicación en módulos separados de lo que es la HAL, y me parece una práctica
más o menos piola, y así que les voy a mencionar un poquito eso. Y así que bueno, vamos directamente a ver las cosas. Vamos a ir al Cube. En la charla anterior habíamos armado un proyecto basado en una placa núcleo STM32 F030R8 con un F030, un micro F030. Habíamos armado un proyecto desde cero y habíamos visto que cuando armábamos el proyecto podíamos elegir partir desde un micro determinado o de una placa de evaluación determinada. Habíamos partido de esta placa de evaluación. Y nos daba la opción, cuando inicializamos el proyecto, de habilitar los periféricos default que ya tiene la placa de evaluación. Entonces, por eso nos quedó habilitada la UART 2 en estos dos pines de acá abajo, porque la UART 2 en la placa núcleo ya está conectada internamente a un puerto COM virtual USB, con un propio adaptador que tiene la placa. Nos habilitó el LED de la placa, nos habilitó, a ver, acá, este Blue Push Button, el botón pulsador que tiene la placa, y también nos habilitó el bus de debug, el Serial Wire, que son estos dos pines de acá, el TMS y el TCK, Serial Wire Data y Clock. Y nosotros le habíamos agregado un puerto de salida acá en el proyecto anterior, que yo llamé TP1, y lo utilizamos para, bueno, prenderlo, toglearlo, qué sé yo, para ver por dónde anda el programa, con el osciloscopio. Básicamente la configuración que tenemos es esta. Yo tengo la placa núcleo, esto es lo que tengo acá ahora arriba de la mesa, la placa núcleo conectada por USB a mi PC. Por USB la placa núcleo en esta parte de acá, entonces tiene el debugger que incluye un puerto COM virtual que, como ya les dije, está conectado a la UART 2, y tengo mi osciloscopio colgado de un pin de acá de este conector, que es justamente el puerto S que llamé TP1. Bueno, el proyecto Cube este está exactamente igual que el que armamos la vez pasada para el ejemplo 1, que lo único que hacíamos era toglear el LED, y con TP1, a TP1 lo togleábamos en la interrupción del tick, del timer del SysTick. Bueno, el mismo proyecto, lo único que yo le agregué acá es que configuré en la UART, acá estoy en la USAR 2, bueno, ya estaba habilitada como asincrónica, porque eso lo hizo por default cuando iniciamos el proyecto para esta placa. Y yo lo único que hice fue, bueno, acá están los parámetros, está 115.200 baud. Esto yo no lo cambié porque por default lo ponía así, ¿no? 8 bits, bueno, una serie de parámetros más. Lo único que hice acá fueron dos cosas. Le habilité el canal de DMA para transmisión, porque vamos a probar la transmisión por DMA en algún momento, y le habilité las interrupciones, tanto la de la propia USART como la del canal que va a usar para DMA. Les hago un comentario, no es para entrar en detalle, pero si ustedes van a usar DMA con un dispositivo de estos, en especial con la USART, si van a usar transmisión o recepción por DMA, además de habilitar la interrupción del DMA, tienen que habilitar la interrupción del dispositivo, porque como está hecho el driver, necesita tener las dos interrupciones habilitadas. Así que bueno, ese es el único cambio que yo le hice al proyecto del otro día, fue esto, agregarle el DMA y habilitarle las interrupciones a la USART. Y con eso generé un proyecto Keil desde Cube, igual que el otro día, esto todavía no lo veamos, que tiene, a ver, el proyecto Keil que genera el Cube tiene todos estos grupos menos este grupo que dice app. Estas carpetitas acá en el Keil son grupos, se llaman grupos. Yo puedo agregar grupos nuevos desde acá, desde el root del proyecto, le puedo dar add group y agregar grupos nuevos. Bueno, yo lo que hice con este proyecto
que tenía todos estos grupos menos el app, le agregué un grupo app y adentro de ese grupo puse un archivo fuente de mi aplicación que se llama app.c, que es este archivo que está acá. ¿Para qué hice eso? Bueno, eso yo lo hago normalmente cuando hago proyectos con Qt para separar el código del Qt de mi código y poder tener mi código en archivos separados completamente. Entonces, ¿qué hago? Acuérdense que Qt generaba acá una parte que se llama un grupo que se llama Application User, donde pone todos los archivos fuentes que el QMX genera automáticamente para este proyecto. Por otro lado están estas carpetas de drivers, etcétera. Por ejemplo, acá están todos los drivers que va a usar en este proyecto, que puede llegar a usar, los pone. Pero estos son archivos fuente originales de QMX. En cambio, estos de acá que dice Application User son generados en particular para este proyecto. Uno de esos archivos es el main, que es donde está la función main, que es la que se arranca en el startup. Bueno, yo lo que hago normalmente, la función main tiene toda una parte de inicialización donde inicializa, bueno, las partes básicas de la HAL, el SysTick y los periféricos que yo tengo habilitados, GPIO, DMA, la USART. Y después tiene un loop eterno, un while 1 que se queda todo el tiempo ahí. Ese es el main que genera Qt. Entonces, como yo les había comentado la vez pasada, Qt cuando genera el código les deja unas secciones marcadas user code begin, user code end. Esta es la segunda, por acá está la primera, acá. Y todo el código que nosotros insertemos entre esos begin y end se conserva. Si yo regenero el proyecto, ese código no se borra. Se modifica todo lo demás, pero eso queda. Entonces, ahí es donde tenemos que insertar nuestro código en Qt. Yo, para no insertar mucho código, lo que hago normalmente es creo esa carpeta app donde pongo mis fuentes. Tengo un fuente principal, un main, digamos, de mi aplicación que se llama app.c. Entonces lo único que inserto acá es un include para poder ubicar el app.h, que es el header de ese app.c, donde están los prototipos de las funciones que voy a llamar desde acá. Y al final de la inicialización llamo a una función mía de inicialización de mi sistema, donde inicializo, qué sé yo, bloques de firmware y o hardware especial que yo esté usando. Y dentro del loop llamo a una función mía que está en ese app.c, que es la de proceso. Esto es casi equivalente a un Arduino, ¿no? Que está la función de inicialización y la función del loop. Esta sería la función del loop y esta es la de inicialización. Así que bueno, esta es una manganeta como para una técnica, como para separar el código del Qt del código propio que nosotros escribimos y no meter todo acá dentro del main y que queda un poco un enchastre que después no se ve bien. Entonces, el programa que yo escribí está en este app.c. Bueno, ¿qué puse ahí? Como voy a usar el Qt y la UART, puse el include de estos dos archivos. Este archivo usar.c lo genera el MX para el proyecto. Genera uno por cada periférico. Así como acá tenemos los puntos C, también genera para cada punto C un punto H. Y hay un punto H genérico de todo el proyecto que se llama main.h, que ya lo vimos la vez pasada porque es donde están definidas, por ejemplo, los puertos de entrada-salida con esos nombres que nosotros ponemos acá. Por ejemplo, yo le puse TP1, bueno, en ese main.h está definido el puerto de TP1 y el bit que corresponde al puerto a TP1 en ese puerto, lo mismo para el botón B1 y lo mismo para el LED. ¿Dónde estamos? Por acá. Entonces, bueno, por eso incluí estos dos .h.
el main, y el de la USART porque voy a usar a la USART. Y acá tengo mi función de inicialización. Yo tengo acá un montón de cosas comentadas que después las vamos a ir agregando, descomentando cada medida que vayamos probando cosas. Ya las dejé comentadas para tenerlas preparadas ya para usar. Por ahora la función init, como ven, no hace nada, está todo comentado. Y acá tengo la función de proceso, tengo unas cosas que ahora vamos a comentar. Y después tengo otras cosas más que después las veremos. Bueno, vamos al tema de lo que nos interesa acá, que son los handlers y los drivers. Los drivers de los dispositivos que tiene la HAL son drivers genéricos para todos los dispositivos del mismo tipo, para todos los periféricos del mismo tipo que usemos en el proyecto. Por ejemplo, acá ven que tienen los I2C.C, HAL I2C.C, GPIO, DMA, UART. Bueno, estos son todos los dispositivos que podemos llegar a usar en este proyecto y entonces están incluidos los drivers. Estos drivers son códigos, ya les digo, el micro este tiene como 6 UART. Si yo uso las 6 UART, igual va a poner un solo driver de estos, porque el driver es el mismo para todas las UART. Algunos dispositivos tienen un driver básico y uno de funciones extendidas, por eso está el TIM y el TIMX, el UART y el UARTX. Eso en el manual de la HAL, si se fijan, acá está el índice, tenemos el generic driver y el extension driver. Entonces, por ejemplo, nosotros acá vamos a usar funciones que son de la UART generic driver. Entonces, bueno, como les decía, como estas funciones, el driver está acá, ¿no? Los fuentes están todos acá, yo puedo ir ahí, abrirlo, que yo, este es el extendido, este es el normal. Generalmente los drivers tienen un comentario en la parte de arriba que explica bastante el uso, pero si no, está también el manual de la HAL. Y lo que vamos a ver es que, cómo con las mismas funciones maneja el driver distintos dispositivos. Bueno, ¿cómo lo hace? Para cada dispositivo en particular, para la UART 1, para la UART 2, para la UART 3, para cada dispositivo particular que yo use, va a tener una estructura de datos con todos los parámetros y variables de estado y lo que sea que precise para manejar ese dispositivo. Esa estructura de datos, que es la que va, con la que yo le voy a decir, bueno, ahora transmití por la UART 2 tal cosa, transmití por la 1 tal cosa, esa estructura de datos es lo que se llama handle, lo que en la HAL le llaman handle. A ver, ¿dónde estamos? UART Generic Driver. El handle, si estaba por acá, la estructura del handle. Bueno, por acá por algún lado está, después la buscamos. Si no la buscamos directamente en el código. El handle es una estructura de datos, como les decía, tiene todas las variables de estado y parámetros necesarios para manejar una determinada UART. Entre ellas, tiene algo con lo cual identifica cuál es la UART que va a usar. Puede ser el puntero al mapa de registros, o bueno, no sé, o simplemente un número que diga que es la UART 1 o la 2. Eso es lo que le llaman la instancia. Handle es sin R, porque no confundir handle con handler. Handle quiere decir manija en inglés, y esto es como la manija de donde se agarra cada uno de los periféricos. Si nos fijamos acá en el fuente que creó el MX para manejar, para configurar la UART 2, en este caso, que es la única que tenemos habilitada, van a ver que acá tiene una variable
que no es estática, o sea que es global, que se llama UART H UART 2 y que tiene tipo de dato UART Handle Type Def. Bueno, ese tipo de dato es justamente el tipo de dato de la estructura del handle. Si nosotros lo vamos a ver. Es una estructura un poco grandota. Acá está, bueno, ven que tiene, por ejemplo, una cosa, un puntero a una cosa que llaman instance, que esa es la UART concreta que está usando. Tiene una serie de variables que no vamos a entrar en detalle, tiene estados, tiene, bueno, si está bloqueada, no está bloqueada, o sea, si está, la está usando una función y no quiere que la toquen otras. Bueno, tiene una serie de variables de estado, incluso tiene cosas que depende de si usa callback o no usa callback, que ahora vamos a ver qué es, bueno, pero la estructura de datos es esta, y eso es el handle. El handle es la manija de donde va a agarrar, en este caso, la UART 2. Si yo hubiera habilitado otra más UART, en este mismo archivo UART.c me hubiera puesto acá la definición, la declaración de los handles de las otras UART que yo hubiera habilitado. Bueno, él acá puso la función de inicialización de la UART, como yo le dije que va a usar DMA, también por acá está la inicialización del DMA. Bueno, no vamos a entrar en detalle en esto, pero porque esto incluso, estas funciones son de inicialización, las usa automáticamente el queue acá en el main, cuando llama a esta, mx UART2, usar 2 UART init, que es una de estas funciones que estábamos viendo recién. Bueno, entonces el handle es eso. Ahora, ¿cómo le paso yo a las funciones del driver el handle? Bueno, se los paso como un puntero, le paso el puntero al handle, le paso la dirección del handle. Entonces, por ejemplo, si yo quiero, acá en el programa nuestro, que está en el archivito este app.c, si yo quiero transmitir un texto que es hola mundo, retorno y line feed, por la UART2 puedo usar esta función HAL UART transmit, a la que le paso por la dirección, por eso tiene el ampersand, la dirección del handle de la UART2, le paso el texto que quiero imprimir, está casteado en signchar porque en la función usan signchar, entonces esto si pongo un texto así lo pone como char, y si no me chilla, me da un warning el compilador, el cast este es para evitar ese warning. Y le digo cuántos caracteres, en este caso la función de transmisión es así, le digo cuántos caracteres quiero transmitir, le tengo que decir cuántos caracteres quiero transmitir, porque esto podría ser binario, yo acá estoy usando un texto, pero podría ser un chorizo de datos binarios, ¿no? Y acá se le da un timeout. Bueno, ahora vamos a ver por qué. Bueno, la cuestión es que cualquier función que yo quiera ejecutar del driver sobre esa UART, le tengo que pasar siempre el puntero al handle. Eso es el handle. Digamos, lo que quiero es que les quede claro el concepto. Es una estructura de datos que la maneja el driver. Yo normalmente no la toco, salvo en algunos casos especiales que quiera ver alguna cosa, por ejemplo la instancia o alguna cosa, pero yo se la tengo que pasar a todas las funciones del driver para que sepa que es esa UART en particular la que quiero usar en ese momento. Bueno, entonces ese sería de nuestra presentación el concepto este de handles de periféricos. Ahora vamos a ver las funciones y los tipos de funciones bloqueantes y no bloqueantes. La cosa es así. Si yo quiero transmitir este string hola mundo por la UART, yo lo puedo hacer por polling o por interrupciones o por DMA. Si lo hago por polling, ¿qué quiere decir por polling? El driver, cuando yo lo haga, cuando yo use las funciones que operan por polling, lo que va a hacer es transmitir un carácter, esperar a que ese carácter se termine de transmitir leyendo los bits de estatus de los registros de la UART, mandar el carácter siguiente,
esperar a que ese otro carácter se termine de transmitir, y así hasta que complete la cantidad de caracteres que yo le dije acá que quería transmitir. Y cuando termine, va a volver. O sea, yo acá llamo a esa función y se va a quedar corriendo adentro de esa función hasta que termine de transmitir los 13 caracteres que yo le dije acá. Esa función, ¿eso qué hizo? Me bloqueó el micro, me bloqueó el CPU, me lo dejó corriendo ahí sin hacer nada, esperando que se transmitan los caracteres. Por eso entonces se dice que esa función es bloqueante, porque yo mientras está haciendo eso, el micro no está haciendo ninguna otra cosa más, salvo atender interrupciones. Pero en el programa, en el hilo del programa principal, en el hilo de ejecución del programa principal, no está haciendo otra cosa más que esperar que se transmitan los caracteres de la UART. Esto en algunas aplicaciones puede servir, usarlo así, y en otras puede no servir, según cómo esté hecha la aplicación. Si yo estoy en un ambiente multitarea donde tengo un loop principal, que es un super loop que corre una serie de procesos, y esos procesos son máquinas de estado o procesos sencillos que se manejan con flags, pero que ninguno tiene que quedarse colgado para que el micro no deje de atender a los demás, y el tiempo de transmisión me puede afectar la atención de las demás tareas, entonces esto en ese caso sería inaceptable. Fíjense que no es mucho tiempo. Yo acá estoy transmitiendo estos 13 caracteres a 115.200, lleva 1,13 milisegundos. En muchas aplicaciones eso puede ser aceptable. En otras, no. Entonces habrá que usar funciones no bloqueantes. Bueno, acá yo puse para ver cómo efectivamente esto está bloqueando y cuánto tiempo tarda, puse acá unas cositas de debug. Acá, ¿qué hago? Prendo el pin TP1, lo prendo, lo pongo en 1, transmito, esto está comentado, no existe, y lo apago. Y después hago un delay de 500 milisegundos, y entonces la próxima vez que desde el loop de main, o sea, desde acá, vuelva a llamar a la función esta de proceso, va a volver a hacer esto, va a volver a prender el pin, va a volver a transmitir, va a volver a, cuando termine de transmitir, va a apagar el pin y va a hacer un delay. Bueno, yo esto lo puedo compilar. Ahí compiló. Lo puedo programar en la placa que tengo acá al lado mío. Ahí programó. Y ahí estoy viendo en el osciloscopio. Estoy viendo. Ahí estoy viendo en el osciloscopio. Cuando se prende el pin, lo tengo disparado por pendiente positiva. Cuando se prende el pin y cuando se apaga el pin. Y si se fijan, 250 microsegundos por división, acá tenemos 1 milisegundo y casi 125 micros más, que es lo que había puesto yo ahí en el comentario. Durante todo este tiempo, el CPU quedó bloqueado en la función de transmisión del driver. Entonces, eso es lo que llamamos una función bloqueante. Ahora, si yo quiero que no se me bloquee el procesador, entonces en vez de transmitir por flag, yo podría transmitir por flag, o sea, por polling, yo podría transmitir por interrupciones. Si hago lo mismo, transmito por interrupciones, compilo, programo. Hay un detalle que me olvidé de comentarle que ahora se los comento. Estoy cambiando la base de tiempo porque es mucho más rápido. Vamos a ver lo que se ve. Ahí está, ¿ven? La función de transmisión por interrupciones tarda nada más que unos 8 microsegundos, más o menos. Microsegundos. Antes tardaba 1 milisegundo y pico. Ahora 8 microsegundos. Bueno, ¿cuál es la gracia, el chiste?
El chiste es que esta función lo único que hace es preparar todo para que se transmita todo este paquete de bytes, de 13 bytes, y disparar la transmisión, pero nada más. Por eso tarda poco, porque después la transmisión se completa por interrupciones. Cada vez que se completa la transmisión de un carácter, la UART interrumpe al micro, la función de interrupción llama al driver de la UART, y se fija si tiene más caracteres para transmitir, si tiene más caracteres transmite el siguiente, y así sucesivamente hasta que transmita todo. Pero eso se hace todo por interrupciones. El micro quedó liberado casi inmediatamente, a los 8 microsegundos. Un detalle, las funciones bloqueantes, esta que estaba acá arriba, de la HAL de ST, cuando yo las invoco, tienen todas acá un parámetro, ven que yo había un parámetro que es un timeout. ¿Por qué? Porque justamente como son bloqueantes, la HAL permite poner un límite a ese tiempo de bloqueo. Por si por algún motivo el periférico se quedó colgado, X motivo, y no se completa la transmisión, hay forma de poner un timeout, poner un límite al tiempo de espera ese. De hecho, las funciones siempre devuelven algo, a ver si la encontramos rápidamente, devuelven un status. Acá está. A ver, acá está bueno, por ejemplo, acá está el prototipo, ¿no? Hardware, no, ¿qué hice? Busqué mal. Ah, no. Hardware, acá está. Esta es la transmit IT. Bueno, la transmit IT es lo mismo. Todas devuelven un status. HAL status type def. Esto es un enum con una serie de códigos de status, que hay uno que dice timeout. Entonces, si yo quiero ponerle un timeout y quiero testear si realmente transmitió o salió por timeout, puedo testear el valor que me devuelve. Eso es así, todas las funciones de driver van a ver que todas devuelven el status. Con este tipo de dato que es status type def. Bueno, volviendo a la transmisión por interrupciones. Lo mismo, yo en vez de hacerlo por interrupciones, lo podría haber hecho por DMA. Gus, un comentario. Sí. Ahí justo nos consulta Sebastián, justo va a colación de lo que estás explicando. Para que quede claro, si hay que configurar interrupción o si solamente vos transmitís llamando a la función. No hay que configurar nada. Lo único que hay que configurar es en el cube habilitar la interrupción, como yo les había mostrado por acá. Acá estoy parado en los seteos de la UART 2. Dentro de la configuración de la UART 2 hay una parte que dice en Big Settings, y si yo solo voy a usar interrupciones y no voy a usar DMA, lo único que tengo que hacer es habilitar la interrupción. La HAL va a funcionar toda, va a transmitir y va a completar la transmisión. El detalle es si yo quiero enterarme de que se completó la transmisión. Bueno, eso es lo que vamos a ver en un ratito. Pero para que funcione, lo único que hay que hacer es habilitarlo. El código queda todo implementado automáticamente cuando el MX genera el proyecto. No sé, ¿se entendió? Sí, ahí contestó que estaba todo bien. Cualquier cosita igual Bueno, consulta lo Sebastián. mismo pasa con el DMA. Si yo en vez de por transmitir por interrupciones hubiese querido transmitir por DMA, es lo mismo. Fíjense que el nombre de las funciones son todas hardware transmit. La que dice transmita secas es por polling, es la bloqueante. Y tiene el parámetro del timeout. La que dice transmit-it es por interrupción, no tiene todo lo mismo, pero no tiene timeout. Y la que es por DMA dice -DMA, tiene todo lo mismo, sin el timeout, igual que la de IT. Bueno, ahí compilé por DMA y lo voy a programar.
Y ahí vamos a capturar lo que se ve. Acuérdense que esta tardaba unos 8 microsegundos. Esta tarda un poquito menos. ¿Por qué tarda menos? Bueno, no es muy significativo, no es muy relevante. Tarda menos porque por algún motivo el código para para preparar una transmisión por DMA le lleva menos tiempo que para prepararla por interrupciones. De hecho es así porque en la preparación por la interrupción tiene que ir contando la propia interrupción, los bytes que se mandaron, en cambio por DMA uno lo programa directamente en el controlador y lo hace solo el controlador por hardware. Pero bueno, para el caso es lo mismo. Ninguna de estas dos bloquea el CPU. Lo libera casi instantáneamente y la transmisión se completa. De hecho, para mostrarle que la transmisión efectivamente se completa, acá tengo una terminal. Vamos a borrar la pantalla. Y ven que ahí están saliendo los solamundos cada 500 milisegundos, porque yo le dejé el delay de 500 milisegundos. Así que está funcionando. Yo lo único que hice fue habilitarlo en el queue y llamar a la función. Nada más. Es todo lo que hice. Ahora viene el otro tema. ¿Qué pasa si yo me quiero enterar que la transmisión se completa? Yo acá empecé la transmisión, pero la transmisión se va a completar, qué sé yo, ¿cuándo? Cuando termine de transmitir los 13 caracteres. Entonces, para eso, ¿cómo sería la cosa? ¿Cómo me entero yo que la transmisión se completó? Bueno, la forma de implementar esto en los drivers de periféricos de la mayoría de las bibliotecas, no solo de CT, sino de todo el mundo, es a través de lo que se llaman callbacks. ¿Qué son las callbacks? Las callbacks son funciones que escribo yo, que están escritas en mi aplicación, pero que las llama el driver. Entonces, hay unas callbacks para indicar, por ejemplo, fin de transmisión. También hay callbacks, como la WART es bidireccional, permite recibir, también hay callbacks para indicar que fin de recepción. Pero por ahora vamos a ver la de fin de transmisión, que es más fácil. Entonces, la callback, para que quede claro, es una función que escribo yo dentro de mi código, pero que la llama el driver. Ahora, ¿cómo hacemos para que el driver conozca o se entere de que hay una función que tiene que mía, dónde está, cómo se llama, y que la tiene que llamar? O sea, él sabe que tiene que llamar a alguien cuando termina de transmitir, pero no sabe a dónde está esa función. Bueno, eso hay dos formas de hacerlo normalmente. Una es a través de lo que se llama registro de callbacks, que es cargar ciertos punteros en el handle, donde yo le pongo el puntero a la función que yo quiero que llame cuando termine de transmitir, cuando termine de recibir, etc. Eso se llama registro de callbacks. Generalmente no se hace escribiendo directamente los punteros, sino llamando funciones que los escriben. Entonces, pues, generalmente hay las bibliotecas que lo implementan así tienen una función de registro de callback donde yo le paso los punteros a todas las callbacks que implemento de fin de transmisión, de fin de recepción. No necesariamente tengo que implementar a todas. Y en general, las bibliotecas que están escritas así, los drivers que están escritos así, lo que hacen es que si el puntero es 0, o sea, nulo, no ejecuta la callback. O sea, no la llama. Y si tiene un valor, que yo le cargué cuando registré, llama a la función. Entonces va a llamar a mi función porque yo le pasé el puntero a mi función. Ese es un método, que no es el método que usa la HAL del Cube. La HAL del Cube utiliza un calificador de las funciones que se puede poner en todos los compiladores C de alto nivel como estos, que se llama WEAK. WEAK, W-E-A-K, como débil en inglés. Le voy a mostrar.
¿Para qué sirve el WIC? El WIC es así. Dentro del driver, dentro del código del driver, acá estamos parados en el archivo del código del driver de la HAL, que original como viene de ST. Dentro del driver hay una función de callback de fin de transmisión. Transmitter completed callback. Que no hace nada. Esta función, no hace, así como está escrita, no hace nada, no tiene nada dentro. Esto es una definición nada más para que no chille el compilador. Pero esa función tiene este calificador al principio que dice --weak. Bueno, ¿para qué sirve eso? Eso sirve para lo siguiente. Weak significa que es una función declarada en forma débil, un símbolo declarado en forma débil. Si cuando se hace el link, el linker encuentra que en otro lado esta misma función con este mismo nombre, así tal cual, está declarada sin weak, entonces va a usar esa. Y a esta la va a ignorar. Ese es el sentido que tiene el calificador weak. Permite definir una función que se va a incluir en el código si no hay otra definida con el mismo nombre que no tenga el weak. Entonces, ¿qué ventaja tiene esto? Que yo en mi código puedo escribir esta misma función, puedo copiar esto así como está, copiarlo y pegarlo en mi código, sacarle el weak y ya tengo mi función callback. Y no tengo que registrar, no tengo que hacer nada. Cuando compile, automáticamente va a usar la mía, no va a usar esta que está acá, porque esta está con weak. Este weak también existe en Assembler y se usa, por ejemplo, acá está el código del startup, el código que realmente arranca el micro cuando lo reseteamos. Fíjense, es otra la sintaxis, por supuesto, fíjense que todos los handlers de interrupciones, acá está la definición de todos los, acá está la definición de todos los vectores de interrupción que llaman a estos handlers. Esos handlers están declarados y escritos acá abajo y están publicados. Este export en el assembler quiere decir que son públicos. Y están todos definidos como weak. ¿Por qué? Porque yo después cuando quiera escribir mi función, que no va a ser mía, va a ser la de la que generó Q. Por ejemplo, este archivito IT están todas las rutinas de atención de interrupciones. Por ejemplo, acá está Sysdig Handler. Esto lo generó Q para mi proyecto. MX lo generó. Bueno, acá está el Sysdig Handler. Bueno, resulta que el Sysdig Handler acá también está, en algún lado. En algún lado está, habría que buscarlo, y está definido como, ahí está, Sysdig Handler, está definido como weak en el assembler. Si yo no hubiera escrito el Sysdig Handler, hubiera usado el que está acá en el assembler. Entonces, weak es eso, define una función que si en el otro lado está definida sin weak, va a usar esa, la que esté sin weak. Y si no, va a usar la weak. ¿Para qué sirve eso? Para que el compilador no chille, porque si hay funciones que llaman a esta, si dentro del driver hay funciones que llaman a la callback, y la callback no está, no va a compilar el programa. En cambio, si está con weak y no está en ningún otro lado, va a meter la weak y no va a chillar y va a funcionar. Para eso está el tema este de weak. Entonces, bueno, ¿qué es la callback? ¿Para qué usamos la callback en este caso? La callback de fin de transmisión es una función que llama el handler cuando termina de transmitir. Entonces, yo esto lo copié de lo que le había mostrado hoy, le borré lo que tenía dentro y le escribí cosas mías, y ahora la vamos a usar. ¿Qué voy a hacer? En vez de apagar el pin acá, después de que llamé a la función de transmisión, lo voy a apagar en la callback. O sea, cuando realmente termina la transmisión. Entonces, vamos a descomentar algunas cosas de acá. Entonces, ven, yo acá prendo el pin, set. Llamo a la función que transmite.
y hago un delay y en la próxima vuelta voy a hacer lo mismo. Bueno, en algún momento la transmisión va a terminar. Cuando termine me va a llamar a la callback. Y en la callback apago el pin. ¿Qué tengo que ver? Bueno, en teoría lo que tengo que ver es lo mismo que veía cuando tenía la función bloqueante. Tengo que ver que el pin esté prendido durante los 1,13 milisegundos que duraba la transmisión de los 13 caracteres, porque lo prendí cuando empezó y se va a apagar cuando realmente termine la transmisión. Entonces, bueno, compilamos. Fíjense que no hice más nada, lo único que hice fue poner la callback. No hice más nada que incluir la callback en mi código. Entonces ahora programo. Voy a cambiar de nuevo la base de tiempo. Ahí está. Y ahora vemos lo que me está mandando. Y ahí está. Otra vez se prende cuando empieza la transmisión, cuando viene la callback, que terminaron los 13 caracteres, apaga, entonces otra vez tenemos los 1 punto y algo de milisegundos. Entonces, con esto completamos los... esto funciona tanto para DMA como para interrupciones. Si yo en vez de usar la DMA hubiera usado la de interrupciones, es la misma callback. Es la misma callback que el fin de transmisión es para cualquiera de los dos modos. Un detalle que no les comenté es que la callback esta es única en el driver. Y yo les dije que el driver era el mismo para todas las WARD, en este caso, para todos los periféricos del mismo tipo que tenga en mi proyecto. Si yo hubiera usado dos WARD, la callback es la misma para las dos WARD. Entonces, ¿cómo la diferencio? Bueno, cuando llama la callback, me pasa el handle. El handle tiene un primer campo que es la instancia. Bueno, no me voy a poner acá en detalle a verlo, pero si yo miro esa instancia y testeo, si es la instancia de la WARD 1, que es una constante, de la WARD 2, etc., yo sé qué WARD es la que generó la callback. Entonces, de esa manera puedo hacer distintas acciones dentro de mi callback de fin de transmisión según qué WARD haya generado la callback. No generan la callback más de una, o sea, cuando la genera una, por eso viene un solo. En todo caso, si dos WARD terminaron de transmitir al mismo tiempo, me lo va a llamar una vez con el handle de una, y otra vez, ni bien salga, va a volver a llamarlo con el handle de la otra. Así que bueno, creo que para no extendernos mucho más, por lo menos con esto que vimos, espero que hayan quedado claros los conceptos de handles de periféricos, funciones bloqueantes y no bloqueantes, las no bloqueantes por interrupción y DMA, y callbacks. No creo que vamos a ver si hay algunas dudas, vamos a aclarar algunas dudas, no creo que valga la pena extendernos mucho más ahora, y en todo caso, en otra presentación entramos en detalle en la UAR particularmente. Yo tenía preparado acá también para probar la parte de recepción por interrupciones. Les muestro un poquito. Yo tenía preparado la recepción por interrupciones de a un solo carácter. ¿Qué hacía? Bueno, en la inicialización, que en principio no hacíamos nada, ven que la función de recepción es igual que la de transmisión, solo se llama receive. Estaba haciendo una recepción, iniciando una recepción por interrupciones. En la WARD 2 le tengo que decir a dónde me va a dejar los datos que reciba. Yo tengo una variable por acá arriba que la llamé rxchar, char. Le tengo que pasar el puntero a esa variable. Podría haber sido un vector si yo hubiera querido leer más caracteres. Yo quería leer uno solo, entonces es un byte solo. Y le digo cuántos bytes quiere leer. Entonces, con esto arranca la recepción por interrupciones, pero la recepción se va a completar cuando entren los caracteres. Si yo los estoy tipeando, por ejemplo, recién cuando yo tipeé
un carácter en este caso va a interrumpir. Y yo había hecho preparado así como estaba la callback de transmisión, también está la callback de recepción, receive complete callback, exactamente igual. Bueno, yo que había hecho, bueno, que togleé un pin para ver que cada vez que transmite un carácter se prende y se apaga una salida, cada vez que recibe, perdón, un carácter. Cuando recibe los caracteres que yo le pedí, se corta la recepción, entonces yo como quería seguir recibiendo caracteres en la misma interrupción la habilitaba de nuevo, o sea, volví a iniciar de nuevo la recepción. Y después le agregué un procesito acá de recepción para meter esos caracteres en una línea y después imprimirlos, etc. Pero si nos ponemos a ver esto ahora, se nos va a hacer un poco tarde. Pero les comento, después en todo caso y ustedes lo pueden ver y jugar. Sí, de Así que hecho, bueno, Pato. Sí, de hecho podemos compartir Sí. este proyecto base para que lo tengan y jugar un poquito, así que no hay ningún problema con eso. Con la grabación del webinar podemos compartir este proyecto con el código y que vayan haciendo esas pruebas que hiciste vos recién. Tengo una consulta. Leo nos consulta, cuando hiciste el último ejemplo, ¿por qué cuando finalizaste y bajaste el pin en la versión de DMA, el tiempo final se midió igual que por polling? Porque justamente ahí terminó toda la transmisión de todos los caracteres. Nosotros primero prendíamos el pin cuando empezábamos a transmitir y lo apagábamos cuando terminábamos de transmitir. Pero no era cuando terminábamos de transmitir, era cuando volvía de la función que yo llamé para transmitir. En el caso de polling, vuelve cuando termina de transmitir todos los caracteres. En el caso de DMA y de interrupción, vuelve ni bien termina de preparar la transmisión. Pero no se completó la transmisión todavía. Tienen que transmitirse porque la WARD está a 115, 200 y 13 caracteres le lleva, por una manera o por la otra, siempre le va a llevar 1,13 milisegundos. Exacto. Lo Lo que importante es destacar que el CPU queda liberado y que no El CPU queda... queda liberado, exacto. Si yo acá hubiera querido en este mismo loop llamar a otros procesos, los procesos se seguirían ejecutando casi instantáneamente, con poquitos microsegundos de tiempo que le roba de CPU. En cambio, cuando al pin lo apago en la callback, lo estoy apagando efectivamente cuando se terminaron de transmitir todos los caracteres, porque la callback se llama en ese momento. ¿Para qué sirve esto? Supongamos que nosotros tenemos varias líneas de texto que transmitir. Y bueno, en la callback yo le puedo prender un flag diciendo que terminó de transmitir y en un proceso largar la transmisión de la próxima línea, o acá puedo directamente en la callback iniciar la transmisión de la próxima línea. Hay muchas cosas que puedo hacer, pero es normal, es lógico. O, por ejemplo, liberar en un ambiente multitasking en la callback. Cuando yo transmito puedo tomar un semáforo, puedo tomar un mutex diciendo que me tomo para mí la UART esa para transmitir algo, y cuando termina la transmisión puedo liberar el mutex para que la pueda usar otro, porque si en el medio nadie la puede usar cuando está haciendo la transmisión. La cosa anda sola, transmite solo, pero está ocupada. O sea, lo que está libre es el micro, pero la UART está ocupada. Entonces, tiene que haber siempre una forma de saber que se completó la transmisión, o en este caso la transmisión, pero puede ser una lectura también. Entonces, para eso están las callbacks. Y consulta, a colación de eso, bueno, Sebastián nos hace dos consultas. Que una la dimos por hecho y quizás no explicamos el detalle. El concepto de DMA, ¿qué sería DMA? Y por qué utilizarlo y qué beneficios tiene, ¿no? DMA quiere decir Direct Memory Access, acceso directo a memoria. Es algo muy viejo. Las computadoras, los procesadores permiten implementar DMA desde hace muchas décadas. ¿Qué quiere decir DMA? ¿Cómo se implementa el DMA? Hay un hardware que se encarga de leer datos de un lado y transferirlos a otro de manera automática y de testear algún flag o alguna señal que le diga que ya puede mandar el próximo dato. Eso es un DMA, es un hardware
que tiene contadores de direcciones, entonces lo que hace es leer datos de memoria, por ejemplo, y transmitirlos a la UART en este caso. En este caso, concretamente, el DMA Controller está leyendo de a 1 byte por vez de la RAM y los está mandando todos al mismo registro de la UART, que es el Transmit Register. Lee uno, lo transmite. ¿Cómo sabe cuándo puede transmitir el otro? Porque hay una señal que le manda la UART, que se llama DMA Request o algo por el estilo, que le dice, listo, ya terminé, podés mandar el próximo. Entonces, eso lo hace por hardware, un bloque de hardware adentro del micro. ¿Qué ventaja tiene eso? Que justamente permite hacer operaciones con periféricos que llevan un cierto tiempo, como generalmente son siempre transferencias de datos, pero que no se pueden mandar todos los datos inmediatamente uno tras el otro, sino que hay que esperar que el dato o sea transmitido, o sea procesado, o lo que sea, y después, o sea, transmite un dato, espera que sea procesado y transmite el otro. La espera esa es a través de ese handshake de señales de request y a veces hay un acknowledge también, o grant, o como le quieran llamar, de DMA. Entonces es un hardware que completa automáticamente una transferencia de muchos datos, pueden ser uno, pero pueden ser 10, 100, 1000, lo que sea, desde la memoria a un periférico o al revés, desde un periférico a la memoria. Los DMA controllers de los micros son genéricos, se pueden usar con cualquier periférico. Entonces yo puedo usar el DMA Controller 1 con la UART 2, y el DMA Controller 2 con la UART 5, y el DMA Controller 3 con el conversor AD1, y así, o con el DA. Entonces, por ejemplo, si lo uso con un AD, yo puedo disparar una medición de varios canales analógicos y por DMA automáticamente me van a terminar esos datos en memoria cuando se complete la transferencia. En ese interín el micro no hace nada. O sea, el micro se puede usar para otra cosa, el procesador del micro. Porque la transferencia la hace un hardware dedicado que es el DMA controller. Exacto, entonces a veces van a ver que en varios microcontroladores hay una matriz de DMA que permite vincular ciertos periféricos entre sí y ciertos periféricos con memoria. No todos con todos a veces, pero... Por limitaciones del hardware a veces no permite que cualquier DMA controller se pueda conectar a cualquier periférico. Para no tener tantas posibilidades de interconexión lo limitan un poco, pero básicamente es así la cosa. Bueno, y para ir cerrando me quedan dos consultitas más. Bueno, Sebastián, la otra consulta que nos hacía era si la callback es como leer un flag de interrupción, pregunta a nivel conceptual. Sí, pero la callback es una función. Es una función nuestra que la llama el driver. Es como si yo en algún lado me quedara leyendo un flag de interrupción, porque ¿cómo es la cosa? La callback generalmente, siempre, porque como son funciones no bloqueantes, la callback siempre es llamada por el driver en una interrupción. O sea, ¿qué genera la callback? En el caso de la UART yo les cuento cómo es. Cuando el DMA controller termina de transmitir los 13 caracteres, en el caso del DMA, ¿no? Cuando el DMA controller termina de transmitir los 13 caracteres que yo le pedí que transmita, pues después que transmite el último carácter, interrumpe el DMA controller. En la interrupción del DMA controller, el driver dice, terminé de transmitir, ¿ahora qué me falta? Me falta esperar que terminen de salir por la UART, porque por ahí quedaron en el doble buffer o en el shift register. Entonces, apaga la interrupción o reconoce, digamos, borra la interrupción del DMA controller y habilita la interrupción de la UART para que interrumpa cuando termine de salir el último carácter. Termina de salir el último carácter, interrumpe la UART. O interrumpe la UART, dice, listo, ya terminé la transmisión, entonces llamo a la callback. Entonces ahí se llama la callback. Y por eso la callback es el fin, es una interrupción, siempre son interrupciones las callbacks. Eso es un bueno aclararlo porque hay veces que cuando uno hace cosas en las interrupciones tiene que tener cuidado con algunos detalles, ¿no? Por ejemplo, hay variables que conviene que sean definidas como volátil, hay cosas que por ahí, si una interrupción toca una
una variable compleja de manipular, por ahí hay que, cuando la manipulamos del programa principal hay que entrar en una zona crítica, es decir, apagar interrupciones, bueno, todos esos detalles que hay que tener en cuenta con las interrupciones, hay que tener en cuenta con las callback, porque las callback son interrupciones, o sea, son llamadas desde en tiempo de interrupción. Eso es importante. Bueno, Gus, y me queda la última consulta y cerramos porque ya estamos medio pasaditos de tiempo. Nos consulta Cristian si se puede utilizar la interrupción de SPI por DMA en recepción solamente. Sí, sí. Pones la callback del fin de recepción y listo. Y la otra callback no la usás. De hecho, cuando se habilita el DMA acá, yo acá en la parte de DMA de la UART, en este caso podría haber sido de la SPI, yo habilité acá el DMA de transmisión. Ven que dice add y delete, yo podría agregar otro DMA y podría agregar el DMA de recepción, por ejemplo. Entonces podría agregar uno solo. Si quiero podría transmitir. En este caso solo puse el DMA de transmisión, no puse el DMA de recepción. Podría poner solo el de recepción, es lo mismo. Y después, obviamente, tengo que poner la callback que corresponde. En este caso, yo como puse solo transmisión, puse la TX complete. Como iba a agregar después la recepción, dejé preparada la RX complete también, pero es eso, es poner la callback que corresponde y habilitar el DMA que corresponde y chau. Nada más. Bueno, perfecto, Gus. Bueno, listo. Por el momento no veo ninguna consulta adicional. Así que bueno, les agradecemos a todos nuevamente que hayan participado del seminario. Gracias, Gus, por la excelente presentación, como siempre. Y bueno, nos esperamos para los próximos webinars que vamos a ir generando. Espero que sigan todos bien y nos vemos pronto. Gracias a todos. Bueno, Hasta luego. gracias a todos y espero que les sea útil. Bueno, adiós. Gracias, chao, hasta luego. Hasta luego.